continuar con nuestro tema de cinemática de traslación. Nuestro propósito de esta sesión es abordar el movimiento rectilíneo con aceleración constante en lo que corresponde a sus ecuaciones, sus gráficos, y por supuesto vamos a hacer, aunque sea un ejercicio de aplicación. Y luego un movimiento bien conocido, famoso, que es también un movimiento rectilíneo con aceleración constante, conocido como el movimiento de caída libre. Aquí vamos también a abordar lo relacionado con sus ecuaciones y gráficos. Así que ahí está el propósito de ahora. En cuanto al movimiento rectilíneo con aceleración constante, es al que nosotros conocemos como movimiento rectilíneo uniformemente variado. En algunos libros he visto que también le llaman movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Quizá conceptualmente, para que nosotros tengamos siempre presente de lo que se trata, pues este nombre, a mi juicio, es bastante más apropiado. Se trata entonces de que ahora nos enfoquemos en un movimiento de lo más sencillo, un movimiento en línea recta, y como lo indica su nombre, dice aquí, la aceleración es constante. Es un modelo, es un movimiento que, si bien es cierto, ocurre en la realidad, tiene bastantes consideraciones que le hacen que el movimiento sea simplificado y que por lo tanto su comprensión sea bien fácil de captar de lo que se trata. Por ejemplo, este es un caso. Observen ustedes cómo este objeto, aquí hay una serie de consideraciones que por el momento nosotros pues, no ahondaremos en ello. Quiero que observen cómo es que va cambiando la velocidad del objeto a medida que se mueve. Es un ejemplo de un movimiento con aceleración constante y en una trayectoria rectilínea. Asimismo, un movimiento en trayectoria rectilínea y con aceleración constante es cuando uno deja caer un objeto, deja caer, lo suelta. Entonces, este objeto experimenta un movimiento en línea recta y con aceleración que es constante. Cuando se dice que un objeto se suelta desde el reposo, soltadito, en otras ocasiones esto puede ser lanzado, luego regresa nuevamente a la mano de quien lo ha lanzado. Es también un caso del movimiento rectilíneo con aceleración constante. Nos vamos a basar en las expresiones que ya en la clase anterior nos permitieron definir a las variables geométricas. Así, por ejemplo, hablábamos de la aceleración media. La aceleración media definida como el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, el cambio que experimenta la velocidad y en un determinado
lapso, en un determinado intervalo, un cierto. Como estamos hablando de un movimiento con aceleración constante, entonces la aceleración media, la aceleración instantánea van a coincidir. Es la aceleración del movimiento la que permanece sin cambio. Por una parte. Por otra parte, recordemos que estamos hablando de cantidades vectoriales. Aquí, propiamente, habría que decir el vector de aceleración, por la flechita en la parte superior, al cambio de velocidad, ponerle también la flechita correspondiente. Ya sabemos que este símbolo quiere decir cambio o variación. Sin embargo, vamos a simplificarnos un poquitito más las cosas. Y como se trata de un movimiento en una sola dirección, entonces vamos a prescindir de la notación vectorial. Pero eso sí, vamos a tener cuidado en que vamos a indicar lo relacionado con la dirección a través de un signo. Con ese cuidado, sabiendo la razón por la que lo hacemos, entonces voy a dejar así la expresión, la aceleración media, la aceleración instantánea son coincidentes y es la aceleración con la cual se mueve el objeto. Supóngase de que el movimiento es a lo largo del eje X. Entonces, aquí muy bien podría ponerse aceleración en X, el cambio de la velocidad es en X. Que se tratara de un movimiento en la dirección Y. Aquí pondríamos aceleración en Y, cambio de velocidad. De manera de que en este caso vamos a aceleración igual a este cambio de velocidad, es la velocidad que se tiene en el tiempo t menos la velocidad que se tiene en otro instante anterior, que nosotros le podemos llamar velocidad inicial, y esto ocurre en un tiempo que es el tiempo inicial. Usualmente nosotros a este tiempo le designamos como cero. Cuando comienza a describirse el movimiento, decimos en el instante inicial y el tiempo cero. Así que si es cero, por ejemplo, si estamos hablando del sistema internacional, 0 segundos, entonces la aceleración, sea media o instantánea, es la velocidad que se tiene en un tiempo t menos la velocidad inicial. Esto quiere decir velocidad inicial. A veces sustituimos este símbolo por la letra I, que es equivalente, es velocidad inicial. Pues esta velocidad, esta aceleración, es la que permanece constante. Y en consecuencia decimos que la aceleración media, la aceleración instantánea son iguales. Y recordar que estamos hablando de vectores. Esta aceleración siempre va a tener la misma dirección, va a mantener su valor. Como hay más de una forma para enfocar lo que se refiere a las ecuaciones, lo que se refiere a los gráficos del movimiento, vamos a tratar de ir llevando como a la par ambas cosas, gráficos, ecuaciones, son una herramienta pues, para resolver problemas. A veces lo hacemos con ecuaciones, a veces lo hacemos con gráficos, lo que nos resulte más fácil. Ya sabiendo cuál es el propósito, entonces voy a borrar, paso con
la parte relacionada con los gráficos. En este caso decimos aceleración constante. O sea que la razón de la variación de velocidad y el tiempo empleado en dicha variación, eso es el cambio de la velocidad con el tiempo es directamente proporcional. Hay una relación de proporcionalidad directa entre la variación de velocidad y el tiempo. Veamos entonces el gráfico. Aceleración tiempo. Aquí tenemos el tiempo, variable independiente, y aquí tendremos a la aceleración. Si es un movimiento a lo largo del eje X, entonces es valedero que aquí pongamos aceleración y el subíndice es válido. Aquí nosotros vamos a dejar el símbolo A para aceleración. Que la aceleración sea dirigida pues en la dirección considerada como positiva. Así que nosotros nuestro gráfico lucirá así. Paralelo al eje de tiempo, el gráfico correspondiente. Y esta es la aceleración que el objeto mantiene, que a pesar de que el tiempo transcurra, todo el tiempo de que se considere el movimiento, la aceleración va a mantener su valor. En este caso, diremos que es una aceleración positiva, una aceleración mayor. Supóngase que la aceleración tiene la dirección contraria, la dirección opuesta, la considerada como negativa. Entonces, el gráfico lo vamos a tener en esta hoja. El gráfico aceleración-tiempo, pues nos puede ser útil. Si a nosotros nos muestran este gráfico, entonces venimos nosotros y pensamos. Hay dos cosas para las que los gráficos, en el caso de la cinemática, no son útiles. Y eso es su pendiente y el área bajo la gráfica. Son dos cosas con las que nosotros trabajamos. De manera que aquí, hablar de la pendiente, pues la pendiente de una recta horizontal es cero. Estamos hablando de que la aceleración es constante. La pendiente, el cambio de la aceleración por el tiempo es cero, puesto que está la aceleración. Pero podríamos muy bien pensar que desde el tiempo cero hasta el instante t, pensemos en el área bajo la gráfica, el área comprendida entre la gráfica y el eje de tiempo. Es la figura geométrica que se forma es un rectángulo y el área del rectángulo nosotros sabemos cómo se determina. Se determina multiplicando la base y la altura. Entonces, el área bajo la gráfica aceleración tiempo nos proporciona, voy a poner A por área,
igual a la base por la altura. La altura es A y la base es θ. Y vayámonos aquí, miren. Aceleración y delta T, este producto nos da cambio de velocidad. Este producto y en consecuencia el área es cambio de velocidad, que nos proporciona el área bajo la gráfica aceleración-tiempo, pues nos proporciona el cambio de velocidad que se manifiesta en este intervalo. No es la velocidad, es el cambio de la velocidad. Si a nosotros nos dan la velocidad inicial, por ejemplo, pues entonces de ahí podríamos conocer la velocidad que se tiene al cabo de este tiempo. Pero así, el área lo que nos proporciona es el cambio de velocidad. Una utilidad de este gráfico es precisamente esa. El área proporciona el cambio de velocidad le ponemos delta D y en el lapso, en el intervalo, en este tiempo. ¿Cuánto es el cambio de velocidad? Y por ejemplo, si esto estuviera a escala, al cabo de 2 segundos, para un intervalo de 2 segundos, pues el 2 segundos, digo, el cambio de velocidad por un cambio. Este es un primer gráfico y un primer curso. Vamos ahora con esta ecuación. Vamos aquí. Les decía que vamos a tratar de ir llevando el gráfico y la correspondiente ecuación. ¿Y esto por qué razón? Pues porque muchas veces nuestra preocupación más grande cuando estamos en este tema es memorizarse un montón de fórmulas. Y la cuestión es no memorizarse un montón de fórmulas así porque sí. Queremos fórmulas para todo, como si fueran pilonitas. No, la cuestión es interpretar una ecuación. ¿Qué puedo obtener de ahí? ¿Cuándo la puedo aplicar? ¿Qué voy a deducir de mi gráfico? ¿Qué se puede? ¿Cuál es toda la utilidad que ellos tienen? Vamos de aquí. La aceleración de menos velocidad inicial sobre. Ya indicamos de que el sub 0, el tiempo inicial es 0, o sea que es hacemos el tiempo aquí a multiplicar, aceleración por tiempo, la aceleración es constante, igual a d el sub 0. Hacemos esta velocidad a la izquierda, velocidad inicial más aceleración por tiempo es velocidad al cabo de este tiempo. Si quieren le vamos poniendo números. Esta letra, la letra A. ¿Cómo le llamamos a esta ecuación? Decimos que es la ecuación de la velocidad en función del tiempo. En función del tiempo, esas son las variables.
La velocidad inicial es un valor definido, es un valor fijo, es la velocidad con que arranca el movimiento. Y la aceleración es constante, lo que caracteriza a ese movimiento. Así que decimos ecuación de la velocidad en función de velocidad inicial, aceleración, esas son constantes. Y es válido lo dicho anteriormente. Como estamos trabajando en una sola, es un movimiento en una sola dimensión, entonces vamos a usar signos. No vamos a colocar aquí todo el lenguaje vectorial. Vamos a usar signos. Interpretemos esta ecuación. ¿Cómo la vemos nosotros así? E es igual a velocidad inicial más aceleración. Indicando nuevamente, esto es constante, esto es constante, esta es la velocidad en función del tiempo. Esta es la variable independiente. El tiempo transcurre que uno no quiera y la velocidad depende del tiempo. Esta ecuación, miren, ya la identificamos. Esto corresponde a la ecuación de una recta. Lo que acompaña a la variable independiente, esa es la pendiente. Y el término que está solito, el término independiente, esto corresponde al intercepto en el eje de las coordenadas. Y esto es el intercepto. Es el valor de la velocidad en el tiempo cero. Y esto es la pendiente. Y esta ecuación corresponde a la ecuación de una. Entonces, sí me requiere una recta con pendiente que va a ser diferente. Porque la pendiente precisamente es la aceleración. Y en este caso estamos hablando de la existencia de una aceleración. La aceleración de cero, la aceleración constante. Diferente de cero. Entonces, si somos requeridos para la representación gráfica de la velocidad en términos del tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme, entonces lo que hacemos es representar a un gráfico que es una línea recta y donde se va a reflejar el intercepto, que es la velocidad inicial, y la pendiente, que es la aceleración. Así que aquí vamos a tener al gráfico velocidad y aquí tomamos el tiempo y aquí velocidad. Que es un movimiento en la dirección X. Bueno, aquí le vamos a poner peso de X y nosotros.
Así lo requerimos, es en la dirección de la peso. ¿Qué cosas son importantes que aquí aparezcan? Y que según se presente el gráfico, pues todas esas cosas nosotros las debemos de tomar en cuenta. Supóngase que el móvil tiene una velocidad inicial que es positiva. El intercepto, esa es la velocidad inicial. Y en este caso, una recta como esa. Aquí tenemos es un 0. Y por aquí tenemos al tiempo perfecto. ¿Qué cosas son las que nosotros vamos a determinar? ¿Para qué nos va a servir el gráfico de velocidad-tiempo? Si nos lo presentan y nos piden que nosotros expresemos qué es lo que está pasando en relación al movimiento del objeto, sea cuantitativo o cualitativo, pues el gráfico este es bien versátil, bien. Por ejemplo, aquí diríamos que el objeto tiene una velocidad inicial que no vale 0. El objeto arranca con una velocidad inicial positiva, o sea que con una dirección que es la considerada como positiva. La pendiente de esta recta, esa pendiente es única, tiene un valor único, independientemente de cuál estudio nosotros utilicemos para determinar esa pendiente, la pendiente es una recta. Entonces, eso está reflejando que la aceleración es constante, que la aceleración es la recta como esta, la aceleración es positiva. Entonces, el objeto tiene una aceleración positiva. Miren, el objeto a medida que el tiempo transcurre, su velocidad se va incrementando. Eso significa que la variación de la velocidad con el tiempo, eso es positivo. La velocidad va creciendo a medida que el tiempo transcurre. Y en consecuencia, la aceleración es positiva. Así que del gráfico velocidad-tiempo, nosotros vamos a usar la pendiente para determinar la aceleración. Y del intercepto, en el eje de velocidades, en el eje de las ordenadas, vamos a tener la velocidad inicial. Supongamos que nosotros, aquí con esta regla, tengo el gráfico velocidad-tiempo. Aquí, sí, está. Diríamos que el objeto tiene una velocidad inicial, pero que a medida que transcurre el tiempo, la velocidad del objeto está disminuyendo. Y en consecuencia, la aceleración va a ser una aceleración negativa. Que por ejemplo, el gráfico partiese de aquí abajo, fuese así, como está la regla en esta posición. Que el objeto comenzó con una velocidad negativa, que después la velocidad comenzó a modificarse en el sentido de aumentar, que hay un tiempo para el cual la velocidad vale 0, está pasando el objeto, qué está pasando con el objeto y lo correspondiente a la aceleración. Este gráfico muestra esa unidad. Pendiente.
proporciona la aceleración. El intercepto la velocidad inicial. Y por aquí voy a poner la ecuación primera. La ecuación velocidad. Ahora bien, se me ocurre que también puede tener utilidad lo que es el área. Veamos. Hacemos aquí y tenemos ¿ya? Y aquí tenemos esta. El área bajo la gráfica posición-tiempo nos da el desplazamiento o el cambio de posición. Vamos a determinar el área y a ver a qué nos conduce. A qué expresión nos conduce. El área, caso, está constituida por dos partes. Esta que le vamos a llamar área 1 y esta superior que le vamos a llamar área 2. El área total es área 1 más área 2. Esta es un rectángulo, base por altura. Velocidad inicial por tiempo. Es el área total. Veamos las unidades. Pensemos en el sistema internacional. Velocidad inicial, metros por segundo, tiempo en segundos. Este producto tiene unidades de longitud, metros. Aquí no parece nada relacionado con aceleración, ni mucho menos, miren. Esto estaría representando como esta altura, que es un cero. La velocidad inicial tiene un valor definido. Este es el intervalo, este es el lapso de tiempo. Esta sería como el desplazamiento que experimentaría el objeto si se moviera con una velocidad constante. Como si el movimiento fuera, es cierto que este movimiento es en línea recta pero con velocidad
Ahora, esta área superior. Más se trata de un triángulo. Y el área de un triángulo, aquí tenemos para el tiempo t, la velocidad es v. El área de un triángulo es un medio de la base por la altura. Este segmento es la diferencia de la velocidad que se tiene al cabo del tiempo t y la velocidad inicial. O sea que esto es v menos v sub 0. Y esto es el delta t. Un medio de la base v menos v sub 0 y el tiempo. Ahora, brevemente, miren, cuando definimos a la aceleración, dijimos delta v, t sub 0, entre delta v, o sea, t menos t sub 0, pero t sub 0 lo hicimos 0. Así que vean, v menos v sub 0, esto es así. Así que el área total es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio, en vez de v menos v sub 0, ponemos el producto aceleración por tiempo, y multiplicado por ese tiempo es importante. Veamos que cómo va a esta ecuación que nos va a permitir encontrar. Les decía, el área representa al desplazamiento, el desplazamiento experimentado por el tiempo. Esta área total es x menos z, desplazamiento, unidad de longitud. Aquí vimos que las unidades son unidades de longitud. En un medio, como se va a considerar la aceleración, por ejemplo, en el sistema internacional, metros por segundo al cuadrado. Y aquí segundo al cuadrado, metros, coincidente con estas unidades. Y esto es velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo. Y si esta posición inicial la pasamos a la derecha, nos queda la posición x igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Miren, de un gráfico nosotros hemos llegado a una expresión que nos indica a la posición, esto es constante, esto es constante, esto es constante. Nos indica a la posición en función del tiempo. Aquí tenemos a la ecuación posición tiempo. Entonces el gráfico velocidad-tiempo nos está prestando doble uso. Del gráfico velocidad-tiempo nosotros podemos determinar a través de la pendiente la aceleración del borde. Y del área bajo la gráfica podemos encontrar el desplazamiento experimentado por el objeto, el desplazamiento.
Muy bien. Si tenemos la posición inicial, pues podemos ir encontrando las posiciones ocupadas por el móvil para los diferentes tiempos. Esto es posible hacerlo porque la aceleración es constante. Si la aceleración no fuera constante, entonces el tratamiento matemático que se hubiera hecho aquí, pues es diferente. Vamos a anotar esta ecuación en la ecuación posición y. La posición igual a la posición inicial más la velocidad inicial con el tiempo y más un medio de la aceleración por el tiempo. Fíjense que estas son ecuaciones específicas para un movimiento con aceleración constante y en línea recta. La sesión anterior estuvimos definiendo que el desplazamiento, que la rapidez, y no hacíamos alusión a que la aceleración tenía que ser constante. Aquí sí, aquí ya estamos incluyendo ese requisito indispensable. ¿Cuándo utilizar esta ecuación? Pues cuando yo quiera la posición ocupada por mi cuerpo y tenga la posición inicial, la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo para el cual se requiere esa posición. Por eso se llama así, ecuación de posición. Ecuación de posición en función del tiempo. Que allá viene nuestra preocupación. Y si la posición inicial es cero, ¿puedo usar la ecuación? Sí, sí. Y si la velocidad inicial es cero, ¿puedo usar esa ecuación? Claro, ahora sí. Y si tanto la posición inicial como la velocidad inicial son ceros, está bien, y esto vale cero, y la ecuación se le reduce. Muchas veces nuestra preocupación es más para memorizar las ecuaciones y una ecuación específica. Fíjense que yo me pongo esta ecuación, x igual a un medio de a cuadrado. Pero esa ecuación, ¿cuándo la voy a usar? Mejor, tengamos la ecuación general. Y de ahí ya sabemos nosotros qué simplificaciones hay ir haciendo. Que el movimiento con aceleración constante no es en la dirección X, sino en una dirección Y. No hay problema, cambien, pongan Y, velocidades en Y la aceleración es en Y. No hay problema. Simplemente es cuestión de la simbología y eso sí, de tener mucho cuidado con los símbolos, porque estamos prescindiendo de la notación vectorial, pero estamos hablando de símbolos. Por otra parte, hay otra ecuación. No me voy a detener mucho en deducciones de ecuaciones, las pueden consultar en diferentes textos, pero sí hacer hincapié en la cuestión relacionada con los gráficos. Si vamos a tener el gráfico posición, entonces fíjense, ya no puede ser una recta, porque aquí nosotros tenemos el tiempo al cuadrado. Entonces aquí se trata de un gráfico curvilíneo. ¿Qué forma va a tener ese gráfico curvilíneo? ¿Es única la forma o hay alguna variante por ahí? ¿Qué cosa? Tomar en cuenta que cuando hablábamos de la velocidad instantánea, la pendiente de la recta tangente nos da la velocidad. O sea que para
El movimiento que se va a caracterizar a través de un gráfico, pues todo ello tiene que irse reflejando. La velocidad va aumentando o va disminuyendo. Eso tiene que reflejarse en la curvatura del gráfico posición-tiempo, porque estamos hablando de rectas tangentes y cuya pendiente nos deberá decir al respecto de la velocidad. Si la velocidad va aumentando, si la velocidad va disminuyendo, el gráfico ya no es reflejo. La posición inicial es cero, la velocidad inicial, si no es cero, hay que tener cuidado en que la tangente en T igual a cero, esa tangente deba de reflejar que hay una velocidad inicial. En términos generales, el gráfico posición-tiempo curvilíneo y si esta es la posición inicial, el gráfico, mucho cuidadito con que si la velocidad inicial no vale cero, pues la gráfica aquí deberá de tener la característica de que la pendiente de la recta tangente no vaya a ser pues, tan larga y que la pendiente no vaya a ser cero. Así que la pendiente de la tangente eso da velocidad inicial, velocidad instantánea. Y si trazamos una recta que conecta a dos puntos, entonces vamos a tener la posibilidad de determinar la velocidad. Ahí depende. Si nosotros vamos en puntos específicos, entonces vamos a tener rectas tangentes y por lo tanto velocidad instantánea. Si es entre dos puntos que conectamos a través de una recta, pues vamos a tener la velocidad. Usos de los gráficos, formas de los gráficos, interpretaciones de ellos, que no son sumamente útiles. Le voy a agregar aquí otras ecuaciones que son como esta que voy a indicar para la velocidad media, privativa de un movimiento con aceleración constante. Se había definido ya a la velocidad media como delta V entre delta T. Cambio de la velocidad, razón de cambio de la velocidad o tasa de variación de la velocidad con el tiempo. Pero si la aceleración es constante, que es el movimiento que estamos analizando ahorita, entonces se puede usar eso. La velocidad media es posible escribirla en términos de la velocidad que se tiene al cabo de un determinado tiempo con la velocidad que se tiene al inicio de un intervalo dividido como una media. Solo es posible su uso si nosotros tenemos la aceleración constante. Esta ecuación conlleva al tiempo. Esta ecuación también tiene al tiempo.
Esto es posible utilizarlo junto con la otra ecuación de la velocidad media que ya se definió, que ya se indicó. Esta aplicativa para la aceleración constante. Tenemos esta otra velocidad que se tiene esta es la velocidad que se tiene al final de un desplazamiento. Esta es la velocidad al inicio de ese desplazamiento, la aceleración y esta ecuación no conlleva al tiempo. Entonces uno va utilizando a las ecuaciones según sea que tenga los diferentes términos, como por ejemplo, si tiene tiempo, si tiene aceleración, si hay una velocidad que uno va a determinar, qué condiciones, qué características tiene el movimiento, para que uno vaya combinando las ecuaciones. No hay siempre una ecuación que me resuelva todo, eso no es posible. Si se da, pues qué bueno, pero lo que uno hace es ir combinando las ecuaciones según vaya haciendo que va resolviendo el proceso. Como parte del movimiento rectilíneo con aceleración constante, vamos a ver el movimiento que se denomina de caída libre. ¿Qué cosa vamos a indicar de este movimiento? Que es en una sola dirección. La aceleración es constante. En este movimiento hay varias cosas que nosotros comenzamos a considerar a fin de tener aquí como un modelo y poder aplicar las ecuaciones. Es aquel caso de objetos que son lanzados, que son soltados, que se dejan caer, pero cerca de la superficie de la Tierra. Es decir, desde donde se dejan ellos caer, por ejemplo, pues no es para nada considerable con el radio de la Tierra. Por otra parte, se considera que la oposición, la resistencia que ofrece el aire, pues no es considerable. Si decimos nosotros, despreciamos la resistencia del aire, ¿sí? No la consideramos. En esas condiciones y relativamente, le decía, cerca de la superficie de la Tierra, donde no va a influenciar la altitud del lugar en donde estemos realizando, donde se está realizando el movimiento. Eso no va a
a influenciar, siempre se va a hacer en el mismo sitio. No vamos a hacerlo ahora aquí, mañana allá. En ese caso, la aceleración con la cual cae el objeto se considera constante y es la denominada aceleración gravitacional. Y es la que nosotros simbolizamos con la letra. Este es un vector. Siempre es dirigido hacia el centro de la Tierra. Hacia abajo. Y con un valor para fines teóricos y todo lo demás se acepta 9.8 metros por segundo al cuadrado o 32.2 pie por segundo al cuadrado. Esto corresponde a la atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre todos los objetos cercanos a su superficie. Si queremos entonces en el sistema internacional indicar a este vector, entonces pondríamos menos 9.8 y como este día sí, ya todos ya conocemos de vectores unitarios, etcétera, menos 9.8 J metros por segundo al cuadrado. Ahí escribimos ya el vector. Si vamos a estar trabajando con cuestiones de signos y valor numérico, magnitud, entonces vamos a siempre su valor en el internacional, en el inglés, y tener mucho cuidado con esto. Con su orientación. Entonces, estas ecuaciones que tenemos aquí, empezamos nosotros a pensar. Y esas ecuaciones se aplican en el movimiento de caída libre. ¿Y qué pasa? ¿Y qué ocurre? Bueno, pues si es un objeto, un objeto que es soltado, velocidad inicial igual a 0. Viene él soltado, algo después, tiene una velocidad, otro después, otra velocidad, su velocidad va aumentando a medida que el objeto va cayendo. Si el objeto no cambia despacito, ¿no? Su velocidad se va incrementando. Hay cambios en la velocidad que hacen que la aceleración de la gravedad, que está presente, la aceleración gravitacional, está presente y siempre va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Es un vector que se dirige hacia abajo. Otra cosa para la que el movimiento, para este caso que nosotros llamamos movimiento de caída libre, puede ser que este objeto no sea soltado, sino que sea lanzado. Entonces su velocidad inicial tiene cierto valor. Lanzado. Ese objeto tiene una velocidad inicial y esa velocidad la va incrementando a medida que cae, de manera tal que los cambios de la velocidad con el tiempo va teniendo siempre esa regularidad, esa uniformidad, esa caracterización que hace que la razón de cambio de la velocidad y el tiempo sea constante. Asimismo, ¿qué otra cosa surge? Surge esto.
Por ejemplo, lo tradicional, lo típico, sea desde el suelo, sea desde cierta altura. Un objeto es lanzado. Este objeto es lanzado hacia arriba con una cierta velocidad inicial. Viene el objeto y comienza a cambiar su velocidad en el sentido de disminuirla, alcanza un cierto punto. Uno debería de, para no incurrir en un esquema que cause más confusión que ayuda, viene uno y hace esto. Llega a un punto en el cual ya no puede subir más y entonces su velocidad se hace cero, pero es viene de regreso, aumentando su velocidad. Siempre está presente la aceleración constante, la aceleración gravitacional. Y hacia abajo, hacia abajo. Y durante el movimiento hacia arriba, pues el objeto va disminuyendo su velocidad. Eso significa que el vector aceleración va hacia abajo. Y aquí, cuando está cayendo, cuando viene desde este punto y otra vez para abajo, pues entonces la velocidad va a ir aumentando. Y entonces, pues la aceleración siempre tiene esta misma dirección. Y con las ecuaciones, ¿qué hago? Me aprendo nuevas ecuaciones y ¿cómo le hago? Pues hay cuestiones que son clásicas, que son típicas. Por ejemplo, en el punto de mayor altura que puede alcanzar el objeto. Su velocidad no debe ser. En el punto de máxima altura, su velocidad es cero. Instantáneamente el objeto se detiene, ya no puede subir más y irse para abajo. Este punto es clave. Y aquí en estas ecuaciones, ¿qué voy a modificar? Mire, considérenlo como una gran ayuda. Aquí se puede poner velocidad en Y, velocidad inicial en Y. Y en vez de A, usted ya tiene el símbolo que va a escribir. Y aquí, póngale Y únicamente, póngale Y sub 0, velocidad inicial en Y, y aquí ponga el símbolo que ya sabe que la aceleración tiene un valor y una dirección que son aquí. Y en esta ecuación mismo, sepa que si está trabajando en el punto de máxima altura, la velocidad es cero. Entonces, no es necesario que uno se esté memorizando que una fórmula para la altura máxima, que una fórmula para esto, que trabaje con las ecuaciones generales. Y de ahí es que va a tenerse que hacer las simplificaciones correspondientes. Es importante, no importa si el movimiento es a lo largo del eje X, si es un movimiento del denominado movimiento de caída libre, son movimientos con aceleración constante. Y es importante de que uno establezca a conveniencia de uno lo que se llama el establecimiento de una convención de signos. Todo lo que va para arriba, todo lo que va para la derecha, le voy a poner positivo. Muy bien, lo opuesto. Mire, yo aquí, como yo digo a veces, yo no le llevo lo contrario a la naturaleza. Yo no le llevo la contraria. Este movimiento es para abajo, no, pues todo lo que viene para abajo. Es un poco positivo. Positiva es la velocidad, es positiva la aceleración. Pero si tanto me ha costado aprenderme eso de una convención de signos, y yo tengo bien metido en la cabeza que lo que va para arriba es positivo y lo que va para abajo negativo, perfecto. Pues como así lo manejo, pues va a ser negativo. Y no nos olvidemos, eso sí, los desplazamientos del punto inicial al punto final.
este desplazamiento, del punto inicial al punto final. Aquí un signo. Tengamos cuidado en todo ello y que nuestra preocupación sea como interpretar el suceso y de ahí buscarse las ecuaciones que me puedan servir y cómo las voy a ir combinando, cómo voy a ir con una ecuación determinando una magnitud que me va a servir para usar después otra que es una ecuación que me propone. En cuanto a los gráficos, vamos a ver. Este es un gráfico que corresponde a un movimiento de entonces veamos, comentemos acerca del movimiento de este objeto. Por eso le puse aquí velocidad. Esta es la velocidad en el tiempo cero. O sea que este objeto es dejado caer o es lanzado. Esta velocidad no es cero. Este objeto es lanzado. Esta velocidad inicial es positiva. Entonces, de acuerdo a lo que usualmente nosotros convenimos, que lo que va para arriba es positivo, este objeto es lanzado hacia arriba con una cierta velocidad inicial. Cuando dice comente, pues le vamos poniendo ahí, el objeto es lanzado. Vamos hacia arriba. Con cierta velocidad inicial. El gráfico no está a escala, por lo tanto valores no nos vamos a entender. ¿Por qué decimos que hacia arriba? Pues porque la velocidad inicial es positiva. ¿Qué le pasa a la velocidad? Veamos. A medida que el tiempo transcurre, vayamos viendo las ordenadas, a medida que el tiempo transcurre, la velocidad va, ¿qué cosa?
A medida que el tiempo transcurre, la velocidad está disminuyendo. Las ordenadas se van haciendo a medida que el tiempo va transcurriendo, la velocidad va disminuyendo. Hasta que tanto disminuye. En este punto, ¿cuánto vale la velocidad aquí? La velocidad vale 0. Este es el objeto es lanzado hacia arriba. Llamémosle a este el tiempo T1. En el tiempo si esto estuviera a escala, ¿qué pasa en el tiempo T1? Que la velocidad se hace 0. ¿Y qué ocurre en el movimiento de caída libre cuando la velocidad se hace 0? Estamos en el punto de máxima altura. En el tiempo T1 se alcanza la altura máxima. Y después observen, miren, la velocidad se vuelve como. La velocidad ahora es negativa. El objeto viene para abajo y la velocidad cada vez se va a ir haciendo más y más negativa. A partir de T1 ahora se inicia el proceso de descenso. Son las cosas que nosotros podríamos opinar, cosa que uno puede decir al respecto del movimiento de un cuerpo cuando le presenta, por ejemplo, un gráfico de escala y yo digo, el tiempo de altura máxima vale tanto, tengo un gráfico de velocidad-tiempo, ya sabemos que con el gráfico de velocidad-tiempo, la pendiente y el área de cosas que me pueden ayudar a determinar este desplazamiento experimental o la posición ocupada por el móvil, si cede en la posición inicial, y además la aceleración. La aceleración, que en el caso, pues, ya sabemos si se trata de un movimiento de caída libre, entonces la aceleración C en el internacional, luego. ¿Qué otra cosa podríamos determinar de ahí? Podríamos determinar la posición del objeto. La posición, el gráfico posición-tiempo, mejor dicho, bosquejar el gráfico posición-tiempo, porque valores no le podemos poner, donde se tendría que reflejar que en este T1, ahí vamos a tener que el gráfico en primer lugar es curvilíneo y que tendríamos una recta tangente horizontal, porque en el gráfico posición-tiempo, la pendiente de la recta tangente nos da la velocidad. Ahí en este T1, en el gráfico posición-tiempo, tendríamos una tangente horizontal. Por otra parte, como la velocidad va disminuyendo, y acordémonos que la velocidad es para puntos específicos, y es la pendiente de rectas tangentes, entonces la curvatura de la gráfica deberá de reflejar que la pendiente de rectas tangentes nos tiene que ir dando con signo negativo, lo cual significa de que el valor de la pendiente disminuyendo, lo cual significa de que la velocidad va disminuyendo. La pendiente tiene, la curvatura tiene que ser tal que las rectas tangentes vayan disminuyendo su pendiente hasta finalmente llegar a ser en el tiempo de su 1. Si después de su 1, asumiendo
el objeto es lanzado, tenemos posición tiempo, entonces mucho cuidado con la pendiente aquí de la recta tangente. La curvatura debe mostrar que las rectas tangentes van a ir, su pendiente va a ir disminuyendo y que vamos a tener como en este caso. Aquí la recta tangente debe de permitirnos conocer la pendiente, la velocidad inicial. Miren las inclinaciones de esta recta, cada vez va haciéndose menor en la disminución de la velocidad. Aquí la velocidad es 0, de 1, y aquí la pendiente de las rectas tangentes tiene que reflejar que la velocidad se va haciendo cada vez más grande. Bueno, vamos ahora a pasar a una aplicación numérica. Voy a dejar ahí mis ecuacioncitas para ir seleccionando cuáles van a ser los.
Muy bien. Vehículo A está detenido en un semáforo. Cuando se enciende la luz verde, arranca con aceleración de 1.2 metros por segundo al cuadrado. En ese mismo instante, otro vehículo B pasa junto a A, moviéndose con velocidad constante de 10 metros por segundo. Calcular al cabo de cuánto tiempo el vehículo A alcanzará a B. Con qué velocidad se moverá A en ese instante y cuál ha sido el desplazamiento de A. Sugerencias, resaltar por ahí valores importantes, colocar los datos aparte, estandarizar unidades. Yo aquí por razones de tiempo trabajo, ya puse todo en el mismo sistema. Un vehículo A está detenido, están los datos para A y para B. Un vehículo A está detenido en un semáforo. Entonces la velocidad inicial de A vale, está detenido. Cuando se enciende la luz verde, arranca con una aceleración de 1.2 metros por segundo a la hora. La aceleración 1.2 metros por segundo al cuadrado. Justitito en ese instante, dice, otro vehículo B pasa junto a A moviéndose con velocidad constante de 10 metros por segundo. Arranca con la aceleración de 1.2 y justitito aquí el vehículo B pasa por su velocidad de 10 metros por segundo. Y esta velocidad es constante. Quiere decir que si esta velocidad es constante, entonces la aceleración de B vale 0. Mientras el vehículo A se mueve, ambos están en línea recta, movimiento en una sola dirección, mientras el objeto A experimenta un movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque hay una aceleración que es constante. En el caso de B, este es un movimiento rectilíneo uniforme, porque mantiene la velocidad. La primera pregunta dice que que se calcule al cabo de cuánto tiempo el vehículo A alcanzará al B. Estos vehículos con sus correspondientes características se mueven y va a alcanzar uno al otro cuando hayan experimentado el mismo desplazamiento. Ahí van a estar la base. Entonces vamos a escribir las ecuaciones separadas para A y para B, las ecuaciones de la posición, que surgen primero de lo que es el desplazamiento. En este caso, x de A es igual a x sub 0 más velocidad inicial de A por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo. Esa es la posición de A. Vamos a ver qué tanto la posición de A con el tiempo. Vamos a ver qué tanto se simplifica. Estaba detenido en el semáforo. Entonces, posición inicial 0. Detenido, velocidad inicial 0. La posición de A viene dada por un medio. La aceleración es 1.2 metros por segundo cuadrado y por el tiempo al cuadrado. Precisamente calcular al cabo de cuánto tiempo. Ahora, para el caso de este es otro tipo de movimiento, entonces la ecuación correspondiente va a ser x de b es igual
a la velocidad de B por el tiempo. ¿Por qué pongo la misma letra? Pues porque en el tiempo de A y el tiempo de B coincidentes, entonces usamos una sola letra. La posición ocupada por B es la velocidad de B, 10 metros por segundo, Voy a dejar de escribir las unidades por cuestiones de espacio, pero es importantísimo que nosotros mantengamos las unidades para las diferentes cantidades. Aquí es lógico, miren, el tiempo va a estar en segundos para que esta posición se divide. Aquí el tiempo también en segundos, como está cuadrado, segundo al cuadrado se simplifica y no va a quedar menos. Ahora dice que cuándo, en qué tiempo es que el vehículo A alcanzará al vehículo B. Cuando hayan experimentado el mismo desplazamiento, vamos a igualar las ecuaciones y vean que la única incógnita va a ser el tiempo, que es precisamente lo que nosotros queremos encontrar. Ingeniera, disculpe una pregunta. ¿Por qué las ecuaciones de A y B son diferentes? ¿Perdón? ¿Por qué las ecuaciones de A y B son diferentes para Porque encontrar la posición? B no tiene aceleración. Dice aquí que se mueve con velocidad constante. Entonces no tiene aceleración. Es como si de la posición inicial, justitito, nosotros podemos indicar esta ecuación para A, porque se mueve con una aceleración. Para el movimiento con velocidad constante, la velocidad es delta x entre y, o sea, posición entre tiempo. Ahí no hay aceleración. Bueno, gracias. Vamos a igualar x de A igual a x. Entonces tenemos un medio multiplicando a 1.2, esto es igual a 0.6 al cuadrado, igual a 10t. Ya les indiqué que me disculpan aquí la cuestión de las unidades, no se la voy a poner. Entonces, 0.6t cuadrado menos 10t igual a 0. Podemos sacar t factor común de 0.6t menos 10 igual a 0. Y de aquí pues hay dos posibilidades, que t sea 0, pues sí, claro, estaban a la par cuando justo en el semáforo llegó el vehículo A, pasó con su velocidad. A estaba, arranca con su aceleración a indicar. Entonces, esto es lógico, t igual a 0, es una raíz. Y la otra sale de 0.6t menos 10 igual a 0. De donde 0.6t igual a 10 y de aquí obtenemos el valor de. Así encontraríamos el tiempo, 10 entre 0.6, eso da 16.67. Brevemente les indiqué en palabras que este tiempo tiene que estar en segundos para hacer a la ecuación dimensionalmente correcta. Este tiempo es el tiempo al cabo del que el vehículo A alcanzará. La segunda pregunta dice, ¿con qué velocidad se va a mover A en ese instante? ¿Con qué velocidad se moverá A en ese instante? Recordémonos que para el caso, el vehículo A tiene una
aceleración de 1.2 metros por segundo al cuadrado, una velocidad inicial y es 0, y el tiempo transcurrido son 16.67 segundos. Vamos a ver la ecuación correspondiente para iterar. Tenemos esta ecuación, la velocidad al cabo de cierto tiempo es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Este es para el vehículo A, y el vehículo A está detenido. La velocidad inicial vale 0. La velocidad que él tiene es el producto 1.2 metros por segundo al cuadrado y por el tiempo. Y el tiempo son 16.67 segundos. Segundo y segundo se va a simplificar con esto del denominador 1.2 y las unidades. Esto nos da 20.000 cuadrados. Ahí me rectifica esta operación. La aceleración 1.2 por el tiempo. Y finalmente, vamos a determinar cuál ha sido el desplazamiento del objeto A. Para A, X, el objeto A es el del movimiento acelerado, es igual a X, 0, X inicial, velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo A. El objeto A está detenido en el semáforo, velocidad inicial 0, él está posicionado aquí en ese lugar, pues x0 vale 0, y la x queda un medio en la aceleración, que es 1.2 metros por segundo al cuadrado, y por el tiempo, que es 16.67 segundos, y esto al cuadrado. Observen que no solo es el 16.67 el que vamos a elevar al cuadrado, sino también las unidades. Segundo al cuadrado y segundo al cuadrado aquí en este denominador se simplifican y la posición va a quedar aquí. Así que tenemos cómo vamos a usar ecuaciones para resolver problemas en donde tengamos, en este caso, miren, nos aparecieron dos movimientos. Hay que identificarlo bien. Un movimiento con y otro sin aceleración. En las ecuaciones correspondientes, lógicamente, vamos simplificando a aquellos términos que, de acuerdo a la descripción del ejercicio, o dice específicamente que son 0 o conduce a que nosotros digamos este valor es 0. De la misma descripción uno va a sacar la
Muy bien, estamos justo en el tiempo, así es de que hemos finalizado esta primera parte de la cinematografía.